¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su curso en materia de carta aporte. Un tema, pues de alguna suerte ya bastante avanzado para efectos de lo que es en sí cada una de las particularidades del tema. Sin embargo, todavía hay algunas dudas, inquietudes que a lo largo de esta mañana seguramente podremos así ir resolviendo. Recuerden que estamos en vivo, razón por la cual todas sus preguntas serán bienvenidas y tendremos oportunidad de también discutir ampliamente cada una de estas que nos hicieran llegar a través de los medios y redes que estamos inmersos en este momento. Hoy prácticamente, siendo 23 de febrero del 2022, ya con un cierto avance que debiéramos de tener para efectos de informática, para efectos de controles, para efectos de una amplia organización dentro de las empresas, bueno, pues de suyo debemos de contemplar el hecho de que de alguna suerte estamos en una etapa de transición, de familiarización como tal. Sin embargo, la disposición ya entró en vigor, razón por la cual es una disposición fiscal que atañe a todas luces un efecto fiscal en materia de deducibilidad. Recordemos, así, razón por la cual, que en esta etapa simplemente se ha perdonado, si me permites la expresión, de alguna suerte así las sanciones correspondientes, pero solamente las sanciones, las multas como tal, o probablemente el llevar a cabo y cometer un delito de defraudación fiscal, o tal vez, hasta en un momento determinado, de una importación indebida a través de contrabando. Sin embargo, el efecto fiscal, insisto, sí podría llegar a tener consecuencias, y no necesariamente en este momento. A todas luces podríamos llegar a observar que si de pronto un asesor fiscal recomienda que esta partida fuese no deducible por no haber cubierto la totalidad de los requisitos, en mi opinión está de sobra, porque es facultad de la autoridad el hecho de que nos determine, en su caso, la falta de los requisitos para todos efectos y que se traduzca en un efecto fiscal. Bueno, pues así tenemos un material muy extenso, alrededor de 90 láminas que les hemos compartido, para así de suyo identificar los efectos que se pudieran dar en materia de esta, la carta aporte. ¿Y qué tenemos como parte de nuestro temario? Vamos observando, por favor, así cada uno de los puntos que estaremos analizando a la luz de esta mañana. Tendremos las generalidades en cuanto a lo que es en sí el objetivo, la parte correspondiente a la normatividad ya existente y de tiempo atrás en materia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sus aplicaciones y controles. Por otra, la obligación, la vigencia de estas, las sanciones como tal, a partir de algunos meses, con, en su caso, las multas correspondientes. ¿Quiénes son los sujetos obligados a emitir esta carta aporte, acompañando a toda luz de esta la normatividad fiscal para efectos en sí, por sí mismo, de lo que es un CFDI, sea de ingresos o de traslado, y que se le debe de acompañar de una carta aporte? Observa cómo lo estoy virtiendo. Es un documento fiscal denominado comprobante fiscal digital por Internet que se debe acompañar de un complemento denominado carta aporte. ¿Y cuál es este comprobante fiscal digital por Internet que tiene efectos fiscales? Son dos: el CFDI de ingresos para el caso de los transportistas y el CFDI de traslado para quienes no son transportistas. Así estaremos dando vuelta y vuelta a lo largo de esta mañana en este sentido para que quede perfectamente en claro. Y en su caso, ¿por qué no?, los otros usuarios, a la luz de lo que vendría siendo propiamente servicios de paquetería, mensajería, traslado de valores, grúas y en su caso material consolidado que se está manejando a través de estas cargas. Estaremos analizando las consideraciones especiales que pueden vertirse a lo largo de estos los aplicativos, las informaciones que se debe de dar, que se debe o que se podría dar de manera voluntaria, simplemente como observación, porque bien importante, desde una óptica técnica, el grupo que nos acompaña, ustedes, nuestros participantes, seguramente no estamos hablando de gente en calidad de sistemas, tecnologías de información, bases de datos, que fuesen capaces de programar, porque en realidad esto se trata de que a través de un proveedor autorizado certificado, conocido como el PAC, que son los que nos proveen de estos servicios,
o bien, en lugar de utilizar un PAC, directamente a través del portal del SAT, podemos llevar a cabo la elaboración de el CFDI con su correspondiente complemento carta aporte. Razón por la cual el tema del día de hoy nos reúne no en calidad técnica de programación, sino de comprender ese objetivo, esa base, esa justificación, esa razón por la cual, y sobre todo, quiénes los usuarios y cuándo debemos de acompañar este complemento carta aporte y cuándo no como tal. Derivado de reglas de miscelánea, derivado de la estructura carta aporte, cómo es que debo de comprender su estructura como tal, y el instructivo a todas luces. Y bueno, si así me permites, vamos a comenzar brevemente. No quisiera dedicarle mayor brevedad de tiempo, sino simplemente así algunos minutos para soslayar el hecho de que tenemos correlacionado un artículo segundo para efectos de lo que es en sí la Ley de Caminos y Puentes Federales, Autotransporte Federal como tal, que ya desde diciembre de 1993 se ubica el correspondiente o la correspondiente carta aporte. Ya existió como tal en un vil papel. Un papel que cada quien lo llenaba como quisiera, no era un formato estándar, que es lo que se pretende precisamente a la luz de este acontecimiento, una carta aporte a nivel autoridad hacendaria que se traduzca en un estándar a través de la denominada comprobante fiscal digital por Internet y su complemento correspondiente, complemento carta aporte. Y observemos cómo dentro de esta hoja, dentro de este slide como tal del PowerPoint, puedes gratamente encontrar que es, desde aquel entonces, insisto, 1993, un título legal de contrato entre un remitente y la empresa, en el cual se deciden cuestiones que se suscitan con motivo del transporte de bienes. Y se aplica desde aquel entonces para efectos de prueba del contrato de transporte, recibo de mercancías, factura de la compañía, documentos negociables. Y entonces, el mismo artículo, ahora de reglamento de esta ley como tal, advierte ciertos datos que ya lo veremos a lo largo de la mañana en el sentido de que como tal se copian y pegan para efectos de ahora la estandarización de este efecto carta aporte a nivel sistema del SAT, como lo es denominaciones, razones sociales, RFCs, domicilios, pero ahora le agregan mucho más detalle para incursionar en los objetivos que se permean a la luz de la nueva carta aporte. Por su parte, el artículo 10 de reglamento advierte acerca de lo que es en sí la mercancía que se está transportando, desde lo que es peso, dimensiones, capacidad del mismo vehículo, la mercancía en general. Y por su parte el 581 del Código de Comercio, que advierte acerca de lo que es en sí el portador de las mercancías. Y entonces, algo bien importante, deja en claro el 581 del Código que la carta aporte es emitida, elaborada por el portador de las mercancías. Una palabra que evidentemente nos deja insatisfecho el hecho de que como tal, quien debe de emitir la carta aporte es quien esté porteando esa mercancía, quien esté trasladando la mercancía o quien esté transmitiendo esos bienes de un lugar a otro, transportando o trasladando. Dos verbos que estaremos ubicando como tal de manera indirecta para los usuarios de los sujetos obligados a elaborar la carta aporte. Y bueno, simplemente a razón de este pequeño breviario como introducción, podemos darle cabida ahora a la gran pregunta. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la cual la autoridad hacendaria ha sido capaz, en su caso, de remitir la obligación de elaborar la carta aporte? Bueno, de verdad que es muy valioso cada uno de estos objetivos que se persiguen a la luz de lo que es en sí la iniciativa en cuerpo de ley, qué es lo que emana de lo que en sí radica como una exposición de motivos. De entrada, el objetivo de cumplir con una obligación de lo que es en sí la emisión y portar la carta aporte para todas luces.
basados ahora en un artículo 29 del propio Código Fiscal de la Federación, que veremos que va correlacionado por sí mismo en los términos del artículo 29A de este ordenamiento. Y en su caso, lo empata con lo que fue vertido en los términos del reglamento a la luz de aquel entonces 1993. Por otra parte, la autoridad desea que hubiese oportunidad de comprobar precisamente a la autoridad correspondiente todos y cada uno de los efectos que pudieran dar el quién está transportando, de dónde salió, a dónde se dirige la mercancía, qué unidad es la que se está transportando, quién es el transportista, por qué se está moviendo, cuánto pesa y los datos de cada uno de los sujetos involucrados. ¿Quiénes son los sujetos involucrados? El transportista, la empresa que está contratando ese transportista, la empresa destino como tal, como punto de origen, punto destino, la mercancía y sus propias características como tal, las características de la unidad del transporte correspondiente, y entonces, a toda luz, como que da un buen sabor de boca en decir, oye, pues esto puede dar una cierta certeza jurídica para que las mercancías no vaya a ser de contrabando o mercancía robada y demás. Es entonces que debiéramos, en estricta esencia, con base a estos objetivos, estar a toda luz con una cierta tranquilidad de estos objetivos. Y es por ello que remite, así como tal el slide, a la autorización de trasladar las mercancías a acreditar en su caso la legal tenencia mediante la representación impresa o en su caso a través de archivos digitales de el correspondiente CFDI y su complemento cartaporte, y a la estandarización de la información para que todos quedemos exactamente manejando los mismos datos unos con otros, no que cada quien tenga lo que mejor le plazca y convenga. No, señor, ahora a partir del uso obligatorio estaremos así utilizando un estándar. ¿Y qué es lo que se pretende? Ya decíamos entonces, consecuentemente, evitar mercancías que se estén trasladando sin un comprobante fiscal. El que se sepa de quién es el propietario y la legal tenencia, proporcionando la documentación así a las autoridades revisoras del transporte para vigilar, controlar las vías de comunicación, el transporte de estas mercancías por sí mismas y que se facilite en su caso el acreditamiento de la legal tenencia durante el traslado de esta mercancía, razón por la cual de suyo da pauta para que sea precisamente el que transporta, el encargado, el responsable de ese transporte, el que sea así como tal, responsable de emitir en su caso el complemento cartaporte. Y en su caso, el fortalecer a toda luz el comercio formal. ¿Y qué puedo entender como comercio formal? Pues evidentemente el hecho de que sea una mercancía que estamos dejando huella, rastro fiscal ante las autoridades a través del timbrado de esta carta aporte de que esa mercancía existe, de que esa mercancía se está moviendo. Déjame utilizar otro verbo, ya no es transportar, ya no es trasladar, se está moviendo, y por el hecho de que se mueva a nivel caminos y puentes federales es porque existe, y si existe es porque alguien debió haber vendido o se puede vender simplemente por el hecho de existir, y eso podría dar lugar a algo muy valioso que a toda luz podría ser consecuencia de la propia autoridad que esté buscando de fondo, algo que en las revisiones de las auditorías, se ha vertido últimamente a lo largo de los últimos tal vez 2-3 años atrás, una palabra mágica: materialidad. ¿Por qué no? Si ya se tiene el hecho de que cuando, en su caso, tiempo atrás, y al día de hoy todavía, la obligación por parte de nosotros los contribuyentes, cuando en una revisión, en los términos del 42, llámese revisión directa o de gabinete, la autoridad es capaz de pronto de cuestionarnos en el sentido de, oye, ¿y cómo es factible que yo te pudiera llegar a creer que esa mercancía que compraste, esas N toneladas que estás comprando, ¿de verdad las compraste? ¿Tantas toneladas? ¿O será acaso que tú habrás conseguido una factura? El término de EFOS y EDOS,
que tanto estuvo de moda en tiempo atrás y que sigue como tal. Y la autoridad nos dice, no, demuéstrame esa materialidad, demuéstrame con toda la documentación correspondiente que esa mercancía existe, que entró en tus bodegas, que tú la facturaste, que en qué camión, con qué placas, quién era el chofer, cómo se llama la transportista, cuántas mercancías, cuántas toneladas traía cada uno de tus cargamentos, para que en su conjunto se pudiera armar en sí misma la materialidad. Si tú observas, prácticamente dentro de los largos cuestionarios que nos da la autoridad para llenarlos por nuestra parte y que eran un verdadero dolor de cabeza, oye, fisco, ¿cómo quieres que yo recuerde las placas por las cuales la unidad ingresó a mis instalaciones, a mis bodegas, a mi centro de distribución y me dejó N toneladas de mercancía? No me acuerdo. Hombre, si me lo hubieses pedido con antelación, con gusto te voy armando el expediente. Voy comprando, en nuestros cursos como tal, yo me refiero a comprar prácticamente una caja de cartón. ¿Por qué no? Por el viacrucis correspondiente de Huevo el Calvario. ¿Por qué es eso? Es un verdadero dolor de cabeza, en donde a todas luces nos deja por sí mismo un llenado que cuando ya transcurrieron 2, 3, 4 o hasta 5 años que me puede revisar la autoridad, ¿de dónde voy a sacar la información, mi querida autoridad? Y es entonces en donde ahora ya se tiene la información desde que sale la unidad de esa bodega, ese centro de distribución, esa fábrica, de donde salga. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, hacia dónde, de dónde salió, hacia dónde llegó, quién era el destinatario, quién era el chofer, con qué placas? Todo, en mi punto de vista, forma parte de esa materialidad y no lo hemos vislumbrado. Pudiera ser muy valioso entonces que en razón de yo, si en un momento determinado, sufriendo una auditoría, una revisión, y la autoridad nos dijera, no te creo que compraste esas N,000 toneladas de producto, ¿no me crees? Pues tú tienes las mismas carta aporte, fisco, ya tienes documentación con antelación de todos y cada uno de los cargamentos, de las cargas, con fecha de inicio, de salida, de llegada, precio, cosa, bien, transporte, unidad, chofer, hasta el RFC de esa la transportista. Tienes todo. Hombre, ¿mayor duda quieres? No puedes tener mayor duda. Ya estás armando el rompecabezas desde que sale la mercancía. Pero ojo, bien importante, también en paralelo podría suponerse en el sentido de decir, oye, pues con este documento la autoridad se está haciendo llegar de información de mis inventarios. Se está haciendo llegar de información de las compras de cada uno de mis productos, de materia prima, de producto terminado, de producto semiterminado. ¿Cuánto es que está ingresando a mi bodega? Ajá, tener mucho cuidado, porque entonces la autoridad tiene información de sobra. Porque la autoridad podría empezar a armar el rompecabezas de cuánto se compró, cuánto se tiene entonces en bodega, cuánto ya fue salida derivado de nuestras ventas, porque a su caso yo compro materia prima, la transformo, la vendo y derivado de esa venta la tengo que trasladar hacia mis clientes. Y la autoridad está armando un rompecabezas muy valioso que probablemente no nos hemos percatado. En el sentido estricto, en decir si efectivamente como tal ya tiene el total de mis compras, ya tiene el total de mis ventas, pero ojo, no como un CFDI de compras y un CFDI de venta, ingreso, no, armando el rompecabezas de mis productos, cuánto compré de inventario y cuánto vendí de inventario. ¿Recuerdas la vieja fórmula del costeo? Inventario inicial más compras menos inventario final. Señores, damas y caballeros, el fisco tiene otros datos. Tiene más datos de lo que pudiéramos llegar a pensar. Con este ensamble del rompecabezas, le estamos entregando nuestras piezas para que el sistema del SAT comience a armar su propia historia, sus propios costos. ¡Wow! Y entonces quisiera saber quién va a ser el valiente de omitir ingresos.
porque si tiene el hecho de cuánto tengo de inventario inicial, ¿cómo lo vas a ver? A través de mi declaración anual. O déjame pensar, en un futuro vas a ver perfectamente al cabo del tiempo, armando ese rompecabezas que estoy mencionando, vas a ver exactamente cuánto tengo al final y cuánto por línea de producto y cuánto de materia prima. Y así de suyo, entonces, estar ensamblando este rompecabezas en decir, bueno, pues si ya tiene el total de compras y ya tiene el total de lo que yo ya entregué, pues nada más le falta el decirme, oye, ¿a cuánto ascienden tus mermas, tus desperdicios, para saber que si del total de tu materia prima adquirida, por ese porcentaje que tú me quisieras dar, que a lo mejor es un dato que próximamente nos va a pedir en declaración anual, no quiero dar ideas, ¿verdad? Y que nos diga, oye, dame por favor la información del porcentaje de tus mermas, 3, 4, 5%, 1%, lo que sea, para entonces asumir de suyo el hecho de decir, si compraste N toneladas y yo le resto esa merma del 4, el 1, el 5%, tu producto terminado es de esas toneladas el 96, el 97, el 99%. Querrá decir que entonces todo eso, o bien lo vendiste o se quedó todavía al 31 de diciembre en tu almacén. Vaya. Entonces así, pues una de dos. Si ya lo vendiste, ¿y cómo vas a saber que ya lo vendí? Porque tú lo trasladaste o porque alguien lo trasladó. Fueses tú o tu cliente quien trasladó, va a existir otro CFDI de traslado. Ya primero de lo que fue en sí, de la fábrica de la materia prima, de la bodega de materia prima, a mis instalaciones, a mi propia fábrica. Sufriendo transformación, ahora se traslada de mi fábrica, a mis bodegas o a mi centro de distribución o directamente con el cliente. Fíjate cuántos CFDIs puede estar recibiendo la autoridad. Desde la fábrica de la materia prima a mi fábrica propia, de mi fábrica a mi bodega, de mi bodega a mi centro de distribución, de mi centro de distribución al cliente, del cliente al consumidor final. ¡Wow! Pues entonces tiene demasiada información la autoridad. Y si ya tiene el inventario inicial, tiene mis compras, tiene el inventario final armado de todas mis salidas, hombre, pues en caso de una revisión, prácticamente la autoridad podría llegar a decirnos, oye, vengo a inventariarte las N toneladas que te quedaron todavía al 31 de diciembre. Hoy es que ya es marzo del siguiente año. Está bien, los que hemos hecho auditoría alguna vez sabemos perfectamente que podríamos después dar seguimiento a partir del 1 de enero, cuánto se siguió comprando, cuánto se siguió vendiendo, para entonces un tipo ingeniería en reversa, poder del 31 de marzo, que me va a revisar la autoridad, al 1 de enero, hacia atrás, evidentemente la línea del tiempo, en decir, pues al 31 de diciembre deberías de tener tantas toneladas. Quiero verlas. ¿Y de dónde va a sacar esa información la autoridad? De este CFDI complemento carta aporte. Será entonces muy importante a toda luz de lo que es en sí la aplicación de la carta aporte, que como bien dice en este slide, en este material, va a comprobar la carga, el despacho, en sí la entrega de las mercancías, la prueba, el soporte, el que me permita intercambiar dinero por realizar entregas o despachos parciales, el título que representa la propiedad. Es decir, si tú observas como encabezado de esta lámina, advierte acerca de lo que se utiliza en otros países. Aquí en México también se podría estar utilizando perfectamente. Las multas que existen en Europa, alrededor de euros, entre 4,000 y 6,000, en esos países de Europa, ayuda para precisamente el libre traslado con un documento internacional. El llenado lo puede realizar ya sea el transportista o descargarlo con un prellenado, que seguramente para allá vamos. La responsabilidad es de quien está enviando los datos, la información de la mercancía al transportista. Para efectos México ya veremos que también así se soslaya en el instructivo. Y los sujetos no obligados, solamente aquellos de servicio postal, las mudanzas, las funerarias y el transporte gratuito. Y entonces tendremos oportunidad de manifestar cuáles son los controles que debemos vertir en mi organización. Es decir, si en realidad partimos de una premisa acerca de estar conscientes de la información que estamos proporcionando
a las autoridades a través de estos documentos que en realidad tú bien sabes, más si los que nos acompañan en presencia de ustedes, nuestro querido auditorio, son jóvenes y saben o tienen un poquito más de noción de aquellos nosotros que ya pintamos canas de cómo llenar un formato, cualquiera de ustedes hoy por hoy se ataca de risa. Y es por ello que este curso lo hemos vertido no tanto para el llenado en su práctica, porque de verdad se vuelve un verdadero viacrucis, en el sentido de decir, hombre, donde dice nombre del transportista, deberá dejar asentado el nombre o razón social de la empresa que está transportando los bienes. Y ustedes se quedarían con cara de, no me digas. Y donde dice RFC, ya sé, me vas a decir, hay que dejar asentado el RFC del transportista. Acertaste. Hombre, se vuelve de verdad un verdadero viacrucis ese curso, porque no tiene sentido, porque además ya los sistemas, el PAC o el propio portal de Hacienda está ya trabajándose, está siendo elaborado para que se vaya llenando a modo ese comprobante, ese complemento carta-aporte. Y entonces ahora lo que nos debe de preocupar y ocupar a las áreas administrativas de nuestra empresa es precisamente en el tenor de fungir en los controles que debo implementar en mi organización. No solamente para el llenado, aquí entre nos, el llenado ya es lo de menos. El problema es que una vez que ya entregamos la información, eso se convierte, se traduce apenas en el inicio del viacrucis que, motivo de la información que proporciono, pudiera ser utilizado, ya sea a favor o en contra de la propia empresa, de los propios contribuyentes de la autoridad hacendaria. Hasta ahí, entonces, es que reconocemos acerca de la importancia de la información de este complemento carta-aporte. Y de suyo, por sí mismo, debemos de reconocer como tal el hecho de que entonces yo debo de empezar a identificar a través de esa palabra que ahora está de moda, el famoso compliance, el cumplimiento de las obligaciones, a toda luz de la información que se está proporcionando. Ya no podría ser factible el que la autoridad tuviese otros datos. Yo estoy dando la información a la autoridad y yo debo de cotejar que la información que le he proporcionado se cruce, cuadre perfectamente contra la información que está dentro de mi base de datos. Entendiendo como base de datos, obviamente, mi contabilidad, mis FDIs, mis complementos y toda la base de datos contable adherida a esa información como tal para tales efectos. Es por ello entonces que debemos de darle una óptica de qué es la información que proporciono y cuáles son las aristas que van o podrían repercutir en un momento determinado para efectos contables, para efectos fiscales, para efectos financieros, para efectos de toma de decisiones, para efectos de riesgos que la propia autoridad, en su caso, podría asumir como tal, derivado de estadísticas. ¿Por qué has comprado tanta materia prima, mi querido contribuyente? Si estás en una línea de estar comprando en el orden de 10 toneladas, 10 toneladas, 10 toneladas, ¿por qué en esta ocasión has comprado en el orden de 20 toneladas? Nuestro equipo de producción técnicos nos advierten que estamos enlazándonos a través de redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a estos minutos que se integran con nosotros. Por favor, el día de hoy estamos analizando el tema denominado carta-aporte, pero ahora bajo una óptica de los efectos, las repercusiones que se pudieran dar dentro de la organización y que de suyo será muy importante para que nosotros, como los emisores de la información, no lo dejemos tan a la deriva, no lo dejemos como, bueno, ya hombre, es un complemento y ya. No, en realidad se trata de dar cabida a que ustedes tengan la información valiosa de lo que se está proporcionando así a las autoridades. Y por ello es que les invito a que me den un like, porque a toda luz hemos descubierto de inicio en nuestro curso el hecho de que como tal
¿Dónde va a ser el dolor de cabeza? Observen ustedes. Le estaré proporcionando a la información a la autoridad, quiero decir, a través de un documento fiscal que se denomina complemento carta aporte y que